Bueno, tanto Mi querido Balón como Arizmendarrieta, el hombre cooperativo, son mis dos últimos producciones y direcciones. Las estrené el año pasado, una en mayo y otra en septiembre. Y luego, si te fijas en ellas, las dos hablan de un pasado de la historia de nuestro país, de la muerte de Franco, una abordando no solamente la muerte de Franco, sino Arizmendarrieta, pues toda la vida de 1915, la guerra civil, la posguerra y todo el proyecto humano, empresarial y social que desarrolló en la posguerra. Y la otra, el corto Mi querido Balón, lo que habla es el día que murió Franco, pues una visión de cómo era esa España, ¿no? Una España en la que el que tenía el poder, el que tenía el balón, marcaba la regla del juego, el que tenía la propiedad era el poderoso, ¿no? Bueno, suena un poco ambicioso hablar de cinematografía, pero es cierto que al final, bueno, yo he dirigido 14 cortometrajes, largometrajes documentales he hecho 4, de ficción tengo 1. Es cierto que ya empiezo a tener una obra a la que mirar, y es cierto que al final hasta yo puedo encontrar unas huellas o unos temas recurrentes, ¿no? O una mirada, ¿no? Pero es más difícil valorarla. Sí es cierto que tengo un gusto por la biografía, me interesa mucho la vida de personajes que considero que son ejemplificantes o que merece la pena contar su experiencia vital, como puede ser el documental de Luis Buñuel o el documental de Arizmendarrieta o el que se acaba de terminar sobre Luis Eduardo Aute. Y luego es cierto que en la vertiente de la ficción, sobre todo los cortometrajes, pues tengo una querencia por determinados temas, como puede ser la familia y lo que dices tú, el tema social. Luego también la discapacidad. He tenido varios trabajos que tienen que ver sobre el mundo de la discapacidad. Bueno, al final yo me muevo por deseos, por gustos, y no tienes una conciencia de que vas a hacer algo para ser fiel a ti mismo, sino lo que te pide en cada momento tus propios gustos, ¿no? Sí, pues yo creo que sí están presentes. De hecho, estos dos trabajos, Mi querido Balón, habla de un periodo del año 75, que yo tenía entonces 8 años. Hablo de una España que recuerdo, una España gris, una España, pues eso, de campo de barro, de juego de niños. Y en el caso del hombre cooperativo también hablo de un personaje que yo había ido a hablar de él, pero hablo de la Euskadi, en este caso, de mis abuelos y de mis padres, ¿no? De la España de la posguerra, que afortunadamente yo viví muy poco, pero mis padres y mis abuelos pues los conformó. Entonces yo, cuando quise hacer este documental, quería ver cómo era la España de entonces, ¿no? Y cómo había personajes como Arizmendarrieta que, a pesar de las dificultades económicas y de libertades, pues se las idearon para promover proyectos de desarrollo económico-social, ¿no? O sea que todo no empezó con la transición, que había vida antes del 75, ¿no? Sí, hombre, yo efectivamente tengo una tendencia como clásica, ¿no? De contar una historia, de llegar al espectador. Entonces, bueno, pues el lado poético me parece son palabras mayores. Yo creo que tener una voz poética, me parece, creo que requiere una sensibilidad y un trabajo que no sé si lo he trabajado tanto, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que tengo una sensibilidad. Yo creo que tengo una sensibilidad, tendencia a la ternura, a la emoción. Creo que es importante siempre emocionar al espectador, ya sea con el humor, con Bendita Calamidad, o ya sea con la emoción del llanto o de la empatía, ¿no? Como puede ser Mi querido Balón. Sí, eso sí es cierto, que eso tengo una tendencia un poco clásica, no de crear mundos imaginarios, sino de cierta verosimilitud, ¿no? No exenta de eso, de cierto no lirismo, ¿no? Pero vamos, sí procuro buscar la verosimilitud para que el espectador se sienta cercano a lo que le estoy contando, ¿no? Yo no tengo la capacidad de crear un mundo imaginario, ¿no? Mis mundos son más reconocibles, y luego es cierto que tengo cierto toque humanista, ¿no? Que me interesan las historias cotidianas, las historias de personajes, como digo antes, con los que me gustaría tomarme una caña, ¿no? Gente que, con sus contradicciones o sus paradojas, al final son gente buena. No sé si yo haría un documental sobre Hitler, ¿no? Por mucho que el personaje tuviera interés a nivel de venta. Siempre cuento historias de gente que creo que hace lo mejor que sabe y que puede, ¿no? Bueno, en Aragón es una tierra que siempre suelo decir yo, rica en cineastas pero pobre en cine.
Quiero decir, la mayoría de los grandes cineastas, algunos de renombre internacional, como puede ser Buñuel o Saura o Borau, grandes referentes, por supuesto, nacionales, pues hicieron sus películas fuera de Aragón. Desde los últimos años, desde la llegada de la televisión autonómica y desde los últimos 4 años, una apuesta de los presupuestos del Gobierno de Aragón más clara por la cultura en general y por el cine en particular, pues está abriendo la posibilidad de que se pueda hacer cine sin necesidad de emigrar, hacer cine desde Aragón. Evidentemente nos hemos incorporado tarde a este proceso, pero está habiendo una apuesta desde hace años también en la formación. Hay tanto escuelas privadas como públicas, tanto de ciclos formativos como universitarias. Los festivales se han ido consolidando y también los cineastas estamos madurando con producciones más ambiciosas, ¿no? Está habiendo incluso 1, 2, 3 largos de ficción al año, que esto era impensable hace 5 o 6 años. Entonces, bueno, nosotros estamos intentando llegar a una liga a la que no estábamos invitados y muy esperanzados. En cuanto al cine español, pues hombre, hemos pasado años muy duros con la crisis económica, evidentemente la cultura ha sido lo primero que se ha recortado y estamos intentando recuperar terreno, pero como en tantos otros ámbitos de la sociedad, no solamente la cultura, también la sanidad, los derechos sociales y muchas otras cosas. Hombre, yo siempre he vivido, yo no soy nacido en Aragón, llevo muchos años viviendo aquí y yo siempre me he sentido muy querido por el espectador aragonés, frente a ese mal karma de que, uy, no tienes que hacer cosas aquí porque aquí la gente te está esperando para devolvértela. Yo, en el caso de los espectadores, quizás no tanto en otros sectores, en los propios compañeros a veces, que yo creo que somos más envidiosos, pero en el caso del espectador siempre me he sentido muy querido y tanto en películas con una vocación más popular como Bendita Calamidad, como retratos más íntimos como pues Un Dios que no ampara, o con mis nominaciones a los Goya y luego el posterior Goya, sentí como que esos premios los Aragón o los aragoneses los sentían como algo impropio. Entonces, y de hecho eso se reproduce también con las películas de Enzo Staregui, con las películas de Pablo Ortiz, que la taquilla que hacen a nivel nacional, en un alto porcentaje lo hacen en Aragón, una comunidad con tan solo 1.300.000 habitantes. Entonces, esa queja de que los aragoneses no aprecian lo hecho en Aragón, creo que es falsa. Yo creo que valoran mucho lo que se hace en Aragón y luego hay otros artistas en el mundo de la música, como Amaral, como Carmen París, como Bunbury, que aquí siempre han sido muy bien tratados, ¿no? Entonces, yo te digo, yo creo que el aragonés encuentra en el cine, en la cultura que hacemos, la gente de Aragón, se encuentra reflejada y hay una comunión con ello, y eso me parece lo mejor, porque si no eres capaz, o sea, está muy bien lo de internacionalizarse, de que lo que hagas guste fuera de tus fronteras, pero lo primero que tiene que gustar lo que tú haces y al que tienes que llegar es a tu vecino, y si no eres capaz de llegar a tu vecino, pues mal estamos, ¿no?